bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Además de guapos y bendecidos, ¿están contentos? Estamos agradecidos con el Señor porque estamos como invitados especiales del Señor, ¿cierto? Podemos levantar nuestra voz y cantar y alabar el nombre del Señor. Y bueno, subía y me da risa porque pues ya le llega a uno la edad, ¿no? Le digo a Celso, no me puse el micro. Le digo, que me den el micro. Y me dice, ¿qué hago? ¿Te lo traigo? No, le digo, ya no me da tiempo, ¿no? Pero me quedo pensando y digo, wow, pasan los años, ¿verdad? Y de pronto uno pierde como esas conexiones y se te va y dices tú. Pero bueno, damos gracias a Dios por eso. Como dice Meli, yo estoy muy agradecida con el Señor. Por ahí está Steph, ahorita va a entrar al tercero para que se las pueda yo presentar. Ella es parte de un equipo de pastores que el pastor Juan, mi pastor, nos ha pedido mentorear. Y esto es muy bueno, Yo tengo un pastor mentor que me mentorea a mí. Tengo un pastor que me dice cómo hacer las cosas, si voy bien, si voy mal, si me regreso y a quién rindo cuentas. Y también tenemos pastores que en mi caso yo estoy mentoreando. Y Steph es una de esas pastoras que yo estoy mentoreando y bueno, ella aceptó la invitación de estar con nosotros. No se pierda, vea ahí en YouTube la prédica, estuvo excelente. Yo sé que el Señor va a traer algo muy especial y entonces pues hoy va a haber combo, ¿no? Usted ve la prédica del segundo y toma ahorita la prédica del tercero. Y cierre sus ojos ahí donde está. Amado Dios, precioso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, por abrirnos, Señor, los brazos, por traernos a este lugar, Señor. Y yo pido la presencia de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, que tú hables en el idioma de cada uno de nosotros, que tú puedas traer, Señor, a nuestro corazón un verdadero descanso, que podamos entender que tú eres el autor de nuestra vida, Señor, eres el autor de nuestros días, Señor, y nuestra vida está en tus preciosas manos, Señor. Gracias, bendice a cada persona que está con nosotros por primera vez y a los que ya son, Señor, de casa también, bendícelos en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues el tema para este tercer servicio yo le nombraba autor de vida. Y este tema el Señor confirmaba mi corazón para esta tarde. No sabía de qué iba a predicar Steph, pero dije, Señor, ¿qué hay en tu corazón para la iglesia? ¿Qué hay en tu corazón para tu amada iglesia? Y el Señor volvió a poner en mí esta palabra que personalmente me bendice mucho, pero ¿por qué le puse el autor de vida? El término autor procede del vocablo latino autor y se refiere al que es creador, al que es inventor, al generador o productor de algo. Se puede ser autor de muchas cosas, ¿verdad? Se puede hacer, un chef puede ser autor de platillos. No sé cuántos han oído que en la cafetería tenemos unas papas que se llaman papas a la pastora. Y ayer me decían, ¿lleva carne al pastor? No, le digo, simplemente son unas papas que empecé a hacer y que no sabíamos cómo se llamaban. Le decían a Ime, oye, ¿nos puedes hacer de las papitas que hace la pastora? Y después, Ime, ¿nos puedes hacer de las papitas que hace la pastora? Y me dice Ime, oye amiga, me piden mucho las papas que tú haces, pero pues ¿cómo les pongo? Dice, pues ya se llaman papas a la pastora. Entonces, si usted no sabía por qué se llaman papas a la pastora, pues por eso se llaman. Pero un chef es autor de las recetas que crea, un novelista es autor de libros. Y a los que les gusta leer, ¿verdad que conocemos a través del libro al autor? Y decimos, mira, esta persona habla muy bonito, esta persona es más dura, esta persona, y cada quien habla de diferentes maneras. Autor es la persona que crea o incluso puede modificar una obra. No sé si han visto algunas películas en las que representan un autor y el autor está escribiendo y se le ocurre cambiar el final, cambia el final y la historia de la película cambia. No sé si lo han visto. Esa es una capacidad que tiene el autor de poder cambiar las cosas y de poder cambiar el final.
Se llama autor a toda persona que crea una determinada obra sobre la que tendrá los derechos protegidos de la ley. Un autor que hace algo y lo registra tiene los derechos protegidos por la ley. Incluso todo, un platillo, un libro, todo, ¿verdad? Yo a veces me llevan un bocadito y yo sé quién lo hizo. Digo, este lo hizo mi hermana Liz, no, este lo hizo mi hermana Leti, que son excelentes chefs, pero tienen como su sazón. Sin embargo, hoy quiero hablar del autor de autores. Hoy quiero hablar del autor de salvación. Quiero hablar del autor de nuestra fe, el autor del perdón, el autor de la vida futura que nosotros vamos a tener, el autor de todo. Mire, Hebreos 12:2 nos dice que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él nos da la fe y luego la perfecciona dentro de nosotros. Él es como decir, yo soy el autor, yo te voy a decir hasta dónde vas a llegar, pero también yo te voy a llevar de la mano hasta que llegues al lugar que yo decida que vas a llegar. Hebreos 2:10 nos dice que Jesucristo es autor de salvación. Por supuesto que sí. Cuando Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, Él estaba reclamando los derechos de autor sobre su iglesia, sobre sus hijos. Él estaba diciendo, ellos no tienen una autoría de muerte, ellos tienen una autoría de vida. Solamente que nos había sido quitada, pero el Señor vino para eso. Hechos 3:15, Pedro acaba de entrar al templo de la Hermosa y había orado por aquel hombre que estaba en el pórtico y le dice, ¿no tienes una moneda para mí? Y le dice, mira, no traigo hoy monedas, pero lo que tengo te doy. Lo toma del brazo y le dice, en el nombre del Señor, levántate, y se levanta. Y cuando Pedro ve esto, que en el nombre del Señor Jesucristo milagros ocurrían, él entendía, Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo es el autor de la salvación. Y entonces agarró valor, empezó a predicar, y entre las cosas que les dijo allí en Hechos 3:15, si lo pueden poner en la pantalla por favor, él le dice, aunque Pilato les preguntó que por qué lo acusaban y que no hallaba delito en él, que lo iba a dejar en libertad, ustedes dijeron, no, suelta a Barrabás y crucifica al autor, crucifica a Jesucristo. Ustedes, les dice Pedro, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros, dijo Pedro, somos testigos de esto. Ellos creyeron, el enemigo creyó que había matado al autor de la vida, pero dice la palabra, pero el Señor lo resucitó de los muertos. Más adelante en Colosenses del 1 del 15 al 23, si toma notas, tómelas, pero no lo voy a leer todo, mi punto al que quiero llegar es otro. Dice ahí Pablo que Jesucristo es la imagen visible de Dios. Jesucristo es la imagen visible de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra fue 100% hombre, pero fue 100% Dios también. Él era esa imagen visible. Él dice que todo fue hecho por Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y lo hizo así para poder reconciliarnos con Dios. Todo, usted fue creado por Él. Usted, yo creo que si se busca por allí va a encontrar que dice autor Dios, autor Jesucristo, autor Espíritu Santo. Jesucristo es el autor y hoy está reclamando para sí su obra maravillosa que somos usted y yo. Él es el autor de la vida, Él es el autor de su vida y Él es el autor de mi vida. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a reclamar su autoría. Vino a reclamar su autoría. Y por favor vaya conmigo y si trae su Biblia, ábrala ahí en San Juan capítulo 8. Vamos a un lugar muy especial, porque hoy quiero que veamos a nuestro amado Señor tomar los derechos de autor. Hoy quiero que veamos en una historia de la palabra del Señor a Jesucristo diciendo, tú no eres lo que tú piensas que tú eres lo que yo digo que tú eres. A mí me gusta levantarme y decir, Señor, hoy yo soy todo lo que tú dices que yo soy.
y puedo hacer todo lo que tú dices que puedo hacer, porque tú eres el Señor que me fortalece. Y vamos para adelante, ¿no? Y vamos para adelante lo que sigue. Déjeme leerle una historia, por favor. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una gran multitud y él se sentó a enseñarles como era su costumbre. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio de la multitud y le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se levantó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús, volviendo a levantarse de nuevo, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Muy probablemente veamos esta historia y la veamos como una historia algo triste, ¿no es cierto? Decimos: ¿cómo es posible? ¿Cómo se habrá sentido aquella mujer que fueron a aventar a los pies del Señor Jesucristo? No porque la quisieran juzgar, porque si la hubieran querido juzgar, hubieran llevado también al varón, porque la Escritura decía que ambos tenían que pagar por el delito o por el pecado. No la llevaban para eso, la llevaban para que la obra redentora del Señor Jesucristo quedara sin efecto. La llevaban para hacer caer al maestro. Qué triste, esta mujer se encontraba en el lugar equivocado con la persona equivocada. Y yo me ponía a pensar cuando volví a leer esto, yo no sé si su esposo la amaba, yo no sé si su esposo le gritaba todos los días, yo no sé si su esposo le decía: ya no te quiero, no sé qué voy a hacer contigo. Yo no sé si ella estaba ahí por gusto o estaba por obligación o estaba por un enorme vacío en su corazón. Y quizá ella pensaba llenar ese vacío de amor o ese vacío, y por eso estaba en ese lugar. ¿No le ha pasado que a veces leemos esta cita y juzgamos a esa mujer? Y hasta leemos el pasaje de la mujer adúltera. Pero creo que todos los que hemos cometido un pecado sabemos lo terrible que se siente estar en esa condición. Yo no sé cómo se sentía ella. Yo no sé lo que pensó cuando la tomaron en el mismo acto de adulterio. Yo no sé qué iba pensando. Me van a matar, merezco morir. ¿Qué le voy a decir a mi esposo? Mis hijos se van a enterar. ¿Cómo fue que me equivoqué? ¿Cómo me dejé convencer por este varón? ¿Cómo es que pensé que esto iba a llenar mi corazón? Y a lo mejor la iban llevando y ella: Señor, quisiera regresar el tiempo y no haber estado en ese lugar. Y cuando el Señor estaba poniendo esta palabra, realmente podía yo sentir en mi corazón ese dolor y esa tristeza que podía haber sentido esta mujer. Yo no sé por qué estaba allí, no la voy a justificar, no puedo justificarla. Había cometido un error, había cometido un pecado, había violado la ley. No era correcto que ella estuviera haciendo esto, y de pronto es llevada delante de Jesús. De pronto es llevada solamente para tenderle una trampa,
Pero las personas que llevaron a esta mujer delante de Jesús no sabían que lo que estaban haciendo es que no la iban a enfrentar al autor de la muerte, la estaban enfrentando al autor de la vida. Así que cuando ella llegó con el Señor Jesucristo, ella no iba a recibir muerte. Déjame decirte, ella ya la traía. Ahí en San Juan el Señor Jesús dice, porque yo no vine a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, yo vine a salvar al mundo del pecado y de la muerte. Gracias, hijo. De tal manera que lo que ellos pensaron que iba a ser algo malo, algo difícil, estaba siendo un plan perfecto para esta mujer. Estaba siendo un plan perfecto para ella. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos conocido al Señor después de tantos errores? Después de tantas situaciones, después de tantos fracasos, y a lo mejor alguien nos trajo así arrastrando delante del Señor y se nos caía la cara de vergüenza, pero no nos enfrentamos al autor de la muerte, nos enfrentamos al autor de la vida. Jesús no vino a destruir a pecadores, vino a llevarles al arrepentimiento. No vino a destruir ni a matar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Porque Él es así, Él es autor de la vida. Es verdad, era una mujer pecadora, es verdad. Esa es una primera verdad que leemos en esta historia. Es verdad, su castigo dado por la ley era morir a pedradas, también es verdad. Ahora, Jesucristo no desobedeció la ley. Solamente que la ley solamente podía ser aplicada por aquellos que nunca la hubieran transgredido. Recuerda que la palabra del Señor dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que hay en el tuyo? Y muy probablemente estos varones no vieron su pecado, solamente vieron el de ella. Si hubieran visto su pecado, ni se acercan. Porque dice que cuando le dijeron, la ley dice que ella merece morir a pedradas, ¿tú qué dices? Dice la Escritura que él no contestó nada. El Señor se inclinó y empezó a escribir en la tierra con el dedo. No dice que escribió el Señor, sin embargo, mira lo que dice Salmos 90. Tú despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos los ves todos. Yo no sé si él empezó a escribir. Ok, ellos me dicen que la tengo que matar porque transgredió la ley. Perfecto, la ley dice, no mentirás, no darás falso testimonio, honrarás a tus padres y a tu madre. Más 613 mandatos que los judíos tenían. Y quizá el Señor empezó a escribir. Y a lo mejor empezó a escribir, ya nada más faltaba que dijera, Fabi, ayer fuiste mentirosa. Con permiso. ¿No? Karen, no voy a decir nada, hija. No voy a decir nada. ¿Sí me explicó? El Señor empezó a escribir. No, nada más ponte a pensar. Tú le dices, ay Señor, a ver a qué horas vas a hacer algo con mi marido, porque mira, y el Señor dice, tú eres una gritona, tú eres una enojona, y tú siempre quieres tener la razón, y tú dices, ay Señor, ya no digo nada, y ahí tú arréglalo cuando tú quieras, ¿no? Él empezó a escribir quizá muchas cosas, pero como le insistían, a ver, ¿qué vas a hacer con ella? Se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, empiécela a matar. El que esté libre de pecado, que empiece a decir, ay, fulanito, no hombre, ¿qué va a ser cristiano si es esto y esto? Y a mí ya me dijeron, ay, manita, nada más te lo digo para que ores por él, porque somos chismositos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta.
el que está libre de pecado, dijo el Señor Jesucristo, que tire la primera piedra. Y luego volvió a inclinarse en el suelo y siguió escribiendo en espera de lo que harían cada uno de los acusadores. Lo más maravilloso, y recuerdo hace muchos años que estuvo con nosotros un pastor y hablaba algo también de este tema, se me quedó algo en mi corazón, y él decía que cuando él se había arrodillado a escribir en el suelo, habían quedado sus ojos frente a esa mujer, y quizá él empezó a mostrarle cuánto le amaba, y quizá ella empezó a sentir que ese hombre que estaba allí, lejos de encontrar la muerte en sus manos, iba a encontrar vida en ellos. Otra cosa que el Señor me permitía ver en esto, cuando estaba estudiando, y no, sí me pone triste, pero en esta escena está la iglesia frente a Jesucristo. Porque nosotros somos la parte humana, ¿cierto? Solo Él es santo, solo Él es perfecto, solo Él es digno. Cualquiera de nosotros podíamos haber sido aquella mujer que fue llevada delante del Maestro. Una sentencia válida, sí, un acusador esperando vernos morir, pero un Dios maravilloso, autor de la vida, con la firme convicción en su corazón de transformar el futuro de su iglesia. Un novio, un esposo que dice: la ley te quiere matar, pero yo voy a subir a la cruz del Calvario. Yo pongo la gracia entre tú y la ley para que no mueras, porque aquí el que va a morir en tu lugar soy yo. Y entonces mi corazón se llenaba de gozo, y es toda la santidad frente a todo el pecado estaba en esa escena. El Señor Jesucristo frente a aquella mujer que se había equivocado, que había adulterado, toda la santidad frente a todo el pecado, todo lo divino frente a lo humano. Esta hermosa mujer sabía que podía morir en ese mismo momento, pero una vez más el Señor se levanta. Una vez más, después que está escribiendo, se pone de pie. Ahora, para poner la cruz de la gracia delante de ella. ¿Recuerdan esa obra que me gusta mucho? Donde se para el Señor Jesucristo y atrás de Él están un montón de pecados queriendo tomar a la persona que está enfrente, y el Señor Jesucristo se pone y dice: no, no la tocas, no la tocas, porque ella es mi hija. La iglesia es lo que más ama el Señor sobre esta tierra. La iglesia, usted y yo, somos lo que Él más sueña y lo que Él más anhela en este mundo. Y eso llena mi corazón. Había llegado el tiempo de la gracia. Una gracia no que permite el pecado, una gracia que lo perdona. Gracia no permite el pecado, gracia lo perdona. Y aún lo hace cuando no lo merecíamos. Y entonces el Señor Jesús le pregunta: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo me imagino que hasta ese momento ella no habrá querido ni levantar la vista. Y ella respondió: ni uno, Señor. ¿Sabe, iglesia? No hay humano sobre la tierra que pueda condenarle a usted y a mí. El enemigo quiere hacerlo. Y si usted ve la prédica que hablábamos de Steph, se va a dar cuenta que muchas veces el enemigo, su campo de la mente, su campo de batalla es nuestra mente. Y pone en nosotros puras mentiras. Por favor, cuando llegue un pensamiento a tu cabeza, di: es mentira, es del diablo, no lo creo. Él es mentiroso. Él dice que me va a ir mal. Él dice que estoy fea, él dice que no valgo nada, él dice que mi esposo no me quiere, él dice que mis pecados me van a llevar al infierno, él dice que nunca voy a poder cambiar, él dice, esas son mentiras, y el padre de mentira es el diablo. Él no es autor de la vida, no puede inspirar ningún pensamiento de bien.
Y es necesario que nosotros le digamos, Señor, inspírame tus pensamientos. Ella respondió, ni uno solo, porque solamente el juez supremo, solamente Jesucristo, que no tenía pecado, él sí podía juntar todas las piedras y decirle, a ver, párate ahí, porque yo he cumplido la ley al 100%. Sin embargo, él vino a cumplir la ley por nosotros, no para matarnos, porque no es autor de muerte. Él la vino a cumplir para darnos vida y vida en abundancia. Y el Señor le dijo, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Ahora, no estaba diciendo el Señor, ni yo te condeno, yo no sé por qué tanto escándalo. Es parte de esta generación. Así es, lo hace todo mundo. No dijo eso el Señor. No le dijo sigue así, porque vuelvo a repetir, Jesucristo no es autor de pecado. Jesucristo es autor de perdón y Jesucristo es autor de vida. Él no es autor de problemas, esos nos los buscamos nosotros solos. El diablo es autor de problemas. Jesucristo es autor de salvación. Y aunque solo él tenía el derecho de tirar todas las piedras, no lo hizo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero sabe, amada iglesia, esta historia no termina ahí. Recuerdo que prediqué esta palabra y estaba buscando en mis notas, y esta palabra la prediqué hace 13 años. Y cuando prediqué esta palabra, llegó tanto a mi corazón que mandé a hacer 2 letreros. ¿Se acuerdan que les platiqué? Mandé a hacer 2 letreros y por la parte de afuera yo quería que dijera, ni yo te condeno, pero por la parte de adentro, vete y no peques más. Que cada que saliéramos de la iglesia dijéramos, Señor, a mí lo que me toca hacer es eso. Ni yo te condeno es una obra redentora, yo no puedo. Eso solamente lo iba a hacer el Señor Jesucristo, pero vete y no peques más, eso lo tengo que hacer yo. Eso lo tenemos que hacer usted y yo. El Señor Jesús le dijo a la mujer, vete, vete porque tienes una vida por vivir. Vete porque tienes un esposo al cual pedirle perdón. Vete porque tienes un hijo a los cuales sanar su corazón por lo que acaba de ocurrir. Vete porque tienes que anunciarle a muchos que en Jesucristo hay perdón y hay una vida nueva. Tú te puedes ir, mujer preciosa, le ha de haber dicho el Señor, tú te puedes ir porque yo decido quedarme en tu lugar. Por eso te puedes ir. De lo contrario, te tocaría morir en este momento. ¿Sabe, amada iglesia, por qué podemos continuar haciendo nuestra vida? Porque el día de mañana vamos a abrir los ojos nuevamente por la puritita gracia del Señor. Porque el pecado es tan aberrante. ¿Sabe a quién condenó el Señor? No condenó a la mujer, condenó al pecado. Tú te puedes ir porque yo he decidido quedarme en tu lugar. Yo moriré por tu pecado. ¿Qué pecado tenemos? Traigámoselo al Señor. Traigámoslo a la cruz. No lo ocultes. No lo guardes. El pecado no es un tesoro para guardar. El pecado es algo que debemos soltar. Es algo que debemos de inmediato quitarlo de nuestro corazón. Pero cuando el Señor le dijo, vete, le dijo, sí, pero no te vas igual que como llegaste, porque nadie que tiene un encuentro con Jesucristo regresa igual a su vida. Amén. Hemos tenido un encuentro con el autor de nuestra vida y Él reclamó sus derechos. Y Él dijo, tú eres mío, tú eres mía. ¿Se acuerdan que les platiqué que cuando era niña me gustaba mucho ver una película de un barco? Y un niño hizo un barco y un adulto carpintero le ayudó y él con mucho trabajo hizo un precioso barco. Y un día le dijo a su papá, papá, llévame al río, quiero poner mi barco en el río y verlo como nada. Y le dice, papá, está bien, pero corres riesgo. No, tú llévame, pues mira, tanto invertí en este barco, está tan bonito que lo quiero ver navegar. Papá lo convence, le amarra por ahí un hilito, pone su barco
y aquel dejaba ir el barco, pero en una de esas se rompió el hilito y el barco se perdió. Y el niño lloró desconsoladamente y dijo: papá, ese barco. Y un buen día, en una tienda muy grande, lo vio en el aparador. No, pues él entró corriendo y tomó el barco y dijo: ese barco es mío. Y le dijo a la persona: ese barco no es tuyo. Claro que es mío, yo lo hice, voltéalo, tiene mi nombre. Ese barco no es tuyo, es mío, yo pagué por él. No puedes salir de aquí a menos que tú pagues. Dice: ¿cómo voy a pagar por algo que era mío? Y se fue muy triste a su casa y le dijo: papá, ese barco que yo hice con tanto amor y que era mío y que perdí, hoy ya no está en mi poder. Y él tuvo que volver a trabajar y volver a juntar dinero, y entonces fue y pagó por aquel barco. Lo mismo pasó con nuestra vida. El Señor Jesucristo es el autor de la vida, es el autor de su vida, pero nosotros nos perdimos como aquel barco y anduvimos haciendo de las nuestras. Pero el Señor nos reconoció y dijo: ¿cuánto hay que pagar? Porque ella es mía, porque Él es mío. Y Él vino a reclamar los derechos de autor. El Señor le dijo a esta mujer: espera, antes de que te vayas, déjame darte lo mejor. Esta mujer estaba por escuchar las mejores palabras. El Señor le dijo: vete y no peques más. Ahora, no era una sugerencia. Bueno, pues vete, mira, ay, si tú crees que está bien, no lo vuelvas a hacer. No, le dijo: vete y no peques más. Ahora, tenemos que reconocer que cuando Dios habla, las cosas ocurren, las cosas se habilitan. Si yo te digo vete y no peques más, pues al rato vas a hacer lo mismo. Pero si nos lo dice el autor de la vida, si nos lo dice el Señor Jesucristo, entonces nos está habilitando para que nosotros podamos cumplir esa palabra. No huyamos de Dios, más bien huyamos del pecado. Del pecado, vaya, hay que huir. Pero cuando tengamos pecado, no huyas de Dios. Al acercarnos nosotros al Señor, el que va a salir huyendo es el pecado. Y el Señor le dijo: no peques más. Cuando el Señor lo dice, es un mandato creativo. Él estaba creando un nuevo rumbo para esta mujer. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos que nuestra vida se había terminado con los errores que cometimos y el Señor nos dio una nueva oportunidad? El Señor nos dio un nuevo rumbo. Hubo momentos en que dijimos: Señor, si continúo, realmente si miro para atrás y veo todas las cosas que me has perdonado y el rumbo nuevo que le has dado a mi vida, Señor, muchas gracias. Ni yo te condeno, declara un pasado que se borró. Ni yo te condeno, Fabi, yo: Señor, gracias. Ni yo te condeno, declara un corazón limpio. Ni yo te condeno, declara que nuestro castigo es quitado. Ni yo te condeno, nos declara libres de culpa. Pero vete y no peques más, declara un futuro diferente, un futuro glorioso, un futuro de bien. Vete y no peques más, crea una nueva vida y sobre todo, mis amados, crea un nuevo final. Por eso es el Señor autor y consumador de nuestra fe. Vete y no peques más, nos capacita con su gracia para vencer. La palabra del Señor dice que Él no pondrá prueba más difícil de la que podamos soportar. Ay, pastora, es que ese triste diablo otra vez me volvió a meter zancadilla. Y el diablo de decir: yo ni lo toqué, solito se aventó. Estamos leyendo Proverbios, ¿cierto? Y Proverbios dice: el pecado, que ahí lo muestra como una mujer liberal, ¿cómo diré? Dice que el pecado está acechando y viendo, fíjate cómo dice Proverbios, lo vamos a leer, viendo quién pasa por su banqueta. Y dice: me arreglé, me senté a esperar. Unas versiones dicen que un tonto pasara frente a mí. Y pasó. Y entonces yo puse miel en mis labios y le dije: ven,
no está mi esposo. Ven, tengo todo recogido, todo arreglado. ¿Sabes? El pecado no es feo. Bueno, sí es feo, pero digo, no se presenta feo. Es horrible, ¿verdad? Pero no se presenta feo. Se presenta así como que, ay, ni cuenta me di. Pues no nos dimos cuenta. Pero ¿qué creen? Este es el pecado. Y nosotros así como que. Y al rato, ay, no, pues ¿sabe qué vamos a hacer? En una de tantas vamos a caer. Por eso el Señor dice, huye del pecado. Y tú dices, ese es el pecado, discúlpame, pero perdóname, pero yo le paso por acá. Porque además yo sé que me puede gustar y que puedo caer y que puedo cometer un error. Y ya cometí bastantes, el Señor ya cambió el rumbo de mi vida. Él es autor de vida y no es autor de muerte. Por lo tanto yo no me acerco, ni yo te condeno. En la frase ni yo te condeno, el Señor nos dice que nos ama como somos. Esto quisiera que lo guardáramos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Él dice ni yo te condeno, Él dice te amo con todas tus fallas, con todo tu pecado. Porque Él se hizo como nosotros para salvarnos. Pero escúcheme bien, iglesia hermosa. En Vete y no peques más, nosotros le decimos que le amamos como Él es. Él me amó a mí con mi pecado y vino y me salvó. Pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo amarle como Él es? Él es santo, Él es perfecto. Si Él se hizo como yo para decirme ni yo te condeno, yo me tengo que hacer como Él. Y no lo hacemos solos, lo hacemos con la presencia del Espíritu Santo. Definitivamente en las manos de Jesús no hay piedras, porque Él no es autor de muerte de nadie. Él es el autor de la vida. Pero le decía a Steph, me gustan los primeros y terceros servicios. No le digan a los del segundo, por favor. Porque no lo grabamos, porque no sale al aire. Porque puedo decirle, iglesia amada, con todo el corazón, que no estamos hechos para pecar. No te deleites, no nos deleitemos en el pecado. Puede ser un error de un día, pero que no sea nuestra forma de vida. Puede ser que en algún momento nos equivoquemos y tropecemos y caigamos, pero dejemos que ese mismo pecado nos lleve delante del Señor. No te alejes cuando haya pecado. Es delante de Él donde nuevamente seremos limpios, donde nuevamente seremos lavados. Somos la iglesia del Señor. Somos el reflejo de su amor. Somos el reflejo de su santidad. Somos el reflejo de su bondad. Que cuando el pecado toque a nuestra puerta podamos decir no. No. En definitiva es no. Porque quiero honrar las palabras del Señor. Y si Él no me condenó, no me voy a condenar yo solo. Abrazando el pecado. ¿Cuántos creemos que el Señor puede hacer válidas esas palabras? Vete y no peques más. ¿Sabe que a veces como iglesia decimos, no, pastora, nosotros siempre vamos a ser imperfectos, nosotros siempre vamos a vivir pecando? No lo creo. No lo creo. Sé que nos podemos equivocar, pero no es nuestra vida una vida de pecado. Nuestra vida es una vida de santidad. Nuestra vida es una vida de rectitud. Tenemos una palabra allá afuera que dice en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo excelente, en todo lo que es de buen nombre, en todas las cosas dignas de alabanza. Que eso tengamos en la mente y en el corazón. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre celestial, yo sé que tú eres el autor de mi vida. Y también sé
que cuando me trajeron delante de ti, llena de pecado, tú reclamaste tus derechos de autor sobre mi vida. He escuchado y he sentido en mi corazón: vete, ni yo te condeno. Vete, no hay ya pecado que te pueda quitar la paz. Pero vete y no peques más. Señor, esta tarde yo te pido que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestro corazón nos limpie, nos transforme, nos vivifique, y por qué no, que nos puedas recordar, Señor, si hay cosas que te han ofendido. Perdónanos, perdónanos, Señor. No queremos ofenderte más. Ayúdanos a caminar cada día, Señor, en esa nueva dirección, con esa palabra creadora, con la presencia de tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Señor, gracias por tu amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.